Bueno, queremos comenzar. Quiero presentarme con mi compañero Gustavo. Estamos haciendo nuestro podcast solicitado por el profesor Mauricio Riquelme. Que le mandamos un afectuoso saludito de aquí de nuestro podcast. Podcast llamado Llamado Entre un computador y dos audífonos. Y dos audífonos. En las alturas. En las alturas. Luego le vamos a mostrar dónde estamos. Bueno, vamos a comenzar haciendo el resumen de nuestras primeras 7 semanas con mi compañero Gustavo Tapia, que se encuentra aquí conmigo. Y para comenzar este resumen, para que conozca profesor y el que sea que vea este video, qué hicimos estas primeras 7 semanas, vamos a empezar explicando el primer tema, que es conociendo a la academia. Dentro de este tema, que es conociendo a la academia, se nos presentó en ella claramente, y la academia que nos tocó es Free Sport, una academia de surf y bodyboard, la cual se ubica en la playa La Boca, en Concón, donde se nos presentó a mí con Gustavo en esa bella academia que nosotros hace mucho tiempo teníamos pensado entrar. Y fue un desafío al principio, ya que a diferencia de las otras prácticas, esta era un sábado, por lo que requería mucho más tiempo, quizás no para mí, quizás más para Gustavo, que es de región. Y eso no importa. ¿No importa? No importaba. No, sí, yo creo que sí. No importaba, no importaba. Ya. Entonces yo creo que la ruta también se hizo súper entretenida para nosotros, porque nos obligaba a los dos juntarnos y establecer una ruta para los sábados, llegar al temprano a la academia, que como bien sabrá el profesor que lo está viendo, no soy muy bueno para llegar a la hora. Entonces fue bonito porque establecimos horarios, ruta, tomar la misma micro y todas estas cosas que nos llevaron también, que también nos hacen aprender también del rol del profesor, que es llegar temprano, llegar mucho antes que los alumnos y como adelantarse a lo que puede pasar. Dentro de esta academia tenemos distintas indumentarias, ellos que tienen trajes para niños, para adultos, para todas las edades, y también tablas de surf y bodyboard, como lo mencionamos recién. Los métodos de trabajo que ellos tienen son una persona que se encuentra en lo que es administración, que es la persona que se dedica a cobrar, a darle información a la gente que quiere preguntar qué se hace en esa academia, y ya después todos los demás son instructores. Y nosotros, con Gustavo, nos incluimos a ese grupo de instructores en estas 12 semanas. Sí. Ya, bueno, para resumir estas primeras 7 semanas, ¿qué hicimos? Bueno, no hicimos tantas cosas como con clientes, porque la temporada en la cual nos insertamos fue un poco de invierno tirado ya para primavera. Entonces, no, yo sentí que no fue todas las semanas que nos metiéramos al agua. Y todo esto también por muchos factores como el clima, hacía frío las primeras semanas, yo creo que nadie quería salir de su cama, etc. Bueno, ya pasando un poco más a lo global, ¿qué realizamos como profesores? Fue la profesora Daniela nos solicitó hacer había una rúbrica ya hecha, entonces había que analizarla, ¿cierto, Seba? Sí, había que analizarla, lo cual estaba muy mala, por lo cual nosotros la corregimos, le cambiamos palabras que sentíamos que eran malas, sí, no pedagógicas, en el sentido de que había una parte que decía con los brazos estirados. Correctamente. O con los brazos. O bien. Entonces son cosas que no se pueden conceptualizar. Claro. Entonces, subjetivo. A todo eso, ya con nosotros como 4 años encima, ¿cierto? Sí, algo ahí. Cambiamos a palabras claves como brazos extendidos. Aclaramos que era estar bien, o sea, la mecánica de la remada es con las manitos en forma de cuchara, entonces movimiento todo eso, completo. Claro, todo eso ya fuimos más concreto, más entendible para una persona que llegue y vea la rúbrica, diga que lo entiendo. Bueno, pocas entradas al agua por la época, como le dije anteriormente. Observamos mucho. Nunca estuvimos haciendo nada. Sí, siempre había algo que hacer. Por ejemplo, lavar trajes, barrer. A la profe Dani le gustaba que la academia se viera muy limpia.
Entonces, ella dijo un comentario también que aunque tu casa sea de tierra, bárrela, porque hasta la tierra se ve bien. Bueno, ¿qué ¿Pasamos al más siguiente tema? Pasemos al Siguiente tema tiene que ver con planificaciones globales. Se nos comentó, y bien sabíamos, y quiero que lo sepan también ustedes, que cuando uno trabaja en una academia en la cual no hay una sub 10, sub 12, que no puede existir en algunas academias de fútbol, de hockey, de todo lo que por ejemplo hicieron nuestros compañeros, tenemos distintas edades. En un momento te puede llegar a las 10 de la mañana una niñita de 12 años y a las 12 te llega una persona de 25 años o 18 años. Muy Entonces variado. uno tiene que aprender a adecuarse a lo que uno debe ser, porque yo no puedo hablar de la misma forma la técnica del pararse en la tabla en el surf a una niña de 10 años que a alguien grande de 18, 19 años. Entonces creo que eso también aportó muchísimo a nuestro rol. Creo que es un desafío, es súper desafiante. Creo que eso también es lo bueno de este lugar que elegimos nosotros. Súper desafiante en ese sentido. Y nos obligaba a tener que adecuarnos en todo momento, en todo momento. Como dijo mi compañero, las semanas fueron mucho de observación, mucho trabajo fuera del agua. Nunca uno está quieto, uno puede pensar que ya trabajo en la playa, que es lo que de repente igual uno piensa cuando entra a este tipo de práctica, ya en la playa me voy a ir a relajar en la cuestión. No, uno siempre se está moviendo, siempre hay que tener todo bonito para los clientes, ojalá los trajes todos secos para los clientes, porque quizás puede haber alguno que le moleste ponerse un traje húmedo. Claro. Y ya finalizando estas 7 semanas, tuvimos una salida... Antes de que siga Sebastián, también añadir el tema de que había que dejar una buena impresión Sí, eso a los es súper profes. Importante. Y en este caso al director de la academia, que también es profe en la universidad, al profe Renato, sorry. Entonces él siempre no le gustaba que nadie estuviera quieto, siempre haciendo algo. Sí. Por último, mirando el horizonte. Analizando el mar, Sí, el y siempre, ola. y claro, y él siempre dijo que si hay algún cliente en este caso en el agua, siempre observarlo qué hace. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar el material, podía golpear a otra persona, si hubiese sido el caso, nosotros haber intervenido, quizá ir a ayudarlo, ir a ayudar a la persona afectada también, Sí. etcétera. Gracias a Dios nunca ocurrió esa situación, pero siempre estuvimos al tanto, o sea, viendo qué hacía el cliente. Eso. Ahora sí, disculpe que se me había olvidado ese tema. Finalizamos estas 7 semanas con algo que yo creo que también nos aportó muchísimo a nuestro rol, porque con Gustavo lo que conversábamos antes de entrar a esta práctica es que no queríamos hacer algo cotidiano. Queríamos que nuestro campo laboral se expandiera muchísimo porque creemos que hacia lo que apunta también la educación física. Creo que cada vez se hace menos en el aula y más se le lleva a los niños a salidas pedagógicas, a rutas, a un montón de cosas que generan muchas veces más aprendizaje que el mismo salón de clases. Entonces tuvimos con un profesor llamado Enrique, que era especialista como en este tema de salida a terreno como humedales, como montañas, como de carácter más de ecoturismo, algo así. Tuvimos una salida al humedal. A la derecha de la academia se encuentra un humedal de Concón, que es la desembocadura del río de la Boca, que el Gustavo sabe, yo no soy muy bueno para eso. Del río Aconcagua. El río Aconcagua. Entonces el profesor nos llevó para allá y fue súper bonito el trabajo porque nos fue diciendo qué harían ustedes en este sector, qué le enseñarían a los niños en este sector. Y así de a poquito también con guías, teníamos guías de las aves del sector, teníamos guías de las plantas del sector, de toda la flora y fauna del sector básicamente. Yo me iba diciendo cómo yo puedo a un niño hacerle que esto le interese desde la actividad física. Claro. Y con él fuimos analizando un montón el trabajo, un montón, que luego nos pidió como ordenar qué haríamos nosotros, por ejemplo, con los niños en el humedal. Y se nos ocurrió, por ejemplo, ¿te acordáis de alguna de las ideas? Sí, era dibujar las aves, por ejemplo. Sí, teníamos dibujar las aves, teníamos imitar los sonidos, imitar los movimientos. Eso, sí, pero ahí ocurrió una situación porque se nos había ocurrido la idea de que los chicos, o sea, las estudiantes en este caso, de que hubieran ido a Outdoor Kids, imiten el sonido de los pajaritos,
o de la fauna que hubiera estado ahí. Pero ¿qué pasa? Que de cierta forma vamos a hacerle daño a ese pajarito. Sí. Porque está en su hábitat. Contaminación Entonces, acústica. además que está en su hábitat, entonces sería como molestarlo, quizá ¿cómo se llamaban los que a ti te persiguen? Los queltehue. Los queltehue. Yo odio los queltehue por eso. Los queltehue podían enojarse, perseguir a un niño, entonces uno no sabe cómo puede. Entonces ahí se nos cayó esa idea. Un poco esa idea, pero sí. también nos ayudó a entender que uno tiene que, no solo en estas planificaciones, sino que también las que uno hace en el colegio, uno siempre tiene que estar actualizándose y dándose cuenta de lo que está haciendo. No hacer por hacer, no llegar a planificar esta sesión porque tengo que cumplirla nomás, sino que tenga un objetivo y analizar todo lo que uno va a hacer. Sí. Y bueno, Eso. damos por terminado nuestro resumen de las primeras 7 semanas. Semanas. Y adiós.